Damos gracias a Dios por estos hermosos cantos, hermanos, cantos preciosos que nos hablan de quién es Dios, que nos hablan de qué es Dios o qué significa Dios para nosotros. Y bueno, vamos a hablar en esta hora sobre adoración significativa. Dice este precioso salmo, el Salmo 95, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Qué precioso salmo, qué preciosas palabras que se repiten en el libro de Hebreos, capítulo 3, y también se hace una mención de estas palabras en Hebreos, capítulo 4. Estamos hablando de adoración significativa y la iglesia adora, todos adoramos en el pueblo de Dios, en el contexto de la vida cristiana. Y adoramos de diferentes maneras, adoramos de diferentes formas, hay diferentes estilos de la adoración dependiendo del contexto, desde luego. Hace unos días vi que un colega y hermano pastor subió algunos videos del sur del país donde unos hermanos están alabando al Señor con marimba. Y otros subieron también unos videos de hermanos que están cantando, pero entiendo que estos hermanos que están cantando, antes de venir a Cristo, ellos pertenecían o conformaban un grupo musical, y después que conocieron la palabra de Dios, continuaron con la música, con esto que les gusta, pero ahora es una música que habla del Cristo resucitado, que habla del Dios todopoderoso, el cual ha cambiado sus vidas. Y el ritmo, los sonidos, los instrumentos muy propios del contexto. Y no es de eso de lo que quiero hablar. Quiero hablar de lo que significa la adoración. Y los primeros 7 versículos del Salmo 95 son una invitación, que es el salmo que acabo de leer hace unos instantes. Son una invitación, un llamado y una convocatoria para exaltar jubilosamente a Dios, pero también para adorarlo con reverencia y respeto por lo que Él es. El autor del Salmo comparte con nosotros la emoción que representa estar ante el Creador del mundo. Y lo voy a repetir. El autor de este Salmo comparte con nosotros la emoción que representa estar ante el Creador del mundo. Cuando estamos adorando, estamos ante el Creador del mundo. El llamado no es cualquier clase de llamado, es una vehemente invitación, es una ferviente convocatoria, una entusiasta e impetuosa invitación para llegar a la presencia de Dios con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Alegría, gozo, júbilo, pero a la vez también respeto, temor y temblor ante la clase de Dios que tenemos. ¿Cómo combinaríamos esto? Alegría, gozo, júbilo, pero a la vez respeto, temor y temblor ante la clase de Dios que tenemos. Esto significa que en la adoración hay siempre un punto de equilibrio donde la constante entre uno y otro es la presencia de Dios. Dios merece y es digno de recibir esta clase de aclamación.
alabanza, adoración y exaltación, reitero, por lo que Él es y por lo que Él hace. El salmista nos conduce y nos dirige por la forma en que debemos rendir honor al Creador del cielo y de la tierra. El autor de este salmo nos enseña que hay alabanza y adoración a Dios y que ésta tiene razones. No es una alabanza carente de explicaciones. Por eso hablamos de adoración significativa, porque tenemos que entender lo que significa o las razones que hay detrás de esa adoración. No es una alabanza, reitero, carente de explicaciones. Adoramos a Dios por lo que es y por lo que Él hace. El salmista nos explica las razones por las que debemos rendirnos incondicionalmente a la hora de ensalzar al Señor. Hay razones de peso, hay motivos suficientes para consagrarnos a Dios en cuerpo y alma. Dios ha hecho y hace obras que nos muestran y demuestran que Él es Dios. Entonces, a la luz de este precioso Salmos, quiero que veamos por qué adorar a Dios. Es decir, ¿quién es ese Dios que nosotros adoramos? En segundo lugar, quiero decirles qué pasa cuando adoramos a ese Dios. Primero es quién es ese Dios, luego qué pasa cuando adoramos a ese Dios. Esto es lo que experimentamos cuando le adoramos. Y por último, ¿qué hace ese Dios cuando le adoramos? Entonces, ¿por qué adorar a Dios? ¿Quién es ese Dios? Dice, de acuerdo a lo que el salmista expresa, podemos decir confiadamente que adoramos a Dios o le adoramos porque adorarle es reconocerlo como la roca de nuestra salvación. Esta es una expresión única, esta es una expresión poderosa, pero también es una expresión que nos habla de la magnitud, del poder de ese Dios, de lo que implica ese Dios, pero también tiene que ver especialmente con nuestra experiencia con ese Dios, porque dice la roca y luego dice de nuestra salvación. Este no es un Dios ajeno a mi persona. Yo voy a adorar a Dios como la roca de mi salvación, porque es justamente lo que Dios ha hecho por mí. Y no es algo que solamente he escuchado o que sé, alguien me dijo, leí y basta. No, es una experiencia. Es significativo porque es una experiencia, porque yo sé quién es Dios, porque Él se ha revelado como tal. Él es la roca de nuestra salvación, lo cual implica una experiencia con Él, lo cual a su vez implica que Dios es real. Pues ¿cómo podrías tener una experiencia con Dios si Dios no es real? Entonces, lo adoramos porque lo reconocemos como la roca de nuestra salvación. Y esto implica una experiencia con Él, porque Dios es real y a la vez implica que no se puede confiar en nadie más, porque solamente el Dios que adoramos es real. Él es Dios. Estamos diciendo que ¿quién es ese Dios? Es la roca de nuestra salvación, es un Dios real. Amén, gloria a Dios. También adoramos a Dios y podemos decir confiadamente que de acuerdo al pasaje de la Biblia que acabamos de leer, dice, Él es el gran Dios. Es reconocerlo como el gran Dios, el Dios que está por encima de todo. No es un Dios
ubicado en un punto específico, pues Dios llena la tierra. Dios llena la tierra. Él es el gran Dios y su grandeza se explica por las cosas que hace y dan testimonio de Él. A donde quiera que vayamos, podremos saber del gran Dios. Ahora, es muy importante, todo lo que estoy diciendo acerca de Dios no cambia si mi manera de pensar cambia. Dios sigue siendo el gran Dios, así lo crea yo o no. Es decir, Dios no es determinado por lo que la gente piensa de Él. Hay un Dios que es poderoso, hay un Dios que está por encima de todo, y ese es el Dios que adoramos. Su grandeza se explica, reitero, por las cosas que hace y dan testimonio de Él. Pero también dice este precioso salmo, el Salmo 95, dice que el gran rey, Él es el gran rey sobre todos los dioses. Hay muchos dioses. No podríamos contar la cantidad de dioses a quienes las personas adoran. Pues sea cual fuere la cantidad de esos dioses, Dios no solamente está por encima de ellos, sino que Él es rey sobre todos los dioses. Es el soberano. Él está por encima y aunque hay muchos dioses, y estos dioses son ocasionales, llevados en hombros por hombres, Dios es el rey, y esto implica la superioridad de Dios por encima de todo lo que otros adoran. Es de tal manera que cuando venimos al Señor, cuando adoramos al Señor, lo hacemos totalmente conscientes de que no hay otro Dios como Él. Él, dice este salmo, es el creador de todas las cosas. Él es la fuente de todo lo que existe. Él es el que sustenta su creación. Incluso la nada es creación de Dios, y en muchos casos fue el origen de lo creado, como se establece en el libro de Génesis. El libro de Génesis no intenta hacer una descripción de la creación, sino el Dios creador, que es uno y es único. Creó todas las cosas, pero las sustenta. Imagínense usted la magnitud de este Dios, que puede sostener la vida donde quiera que hay vida. Los científicos se han asombrado, pues en las profundidades del mar, donde llega muy poca luz o casi nada de luz, hay vida. Dios sustenta esa vida. Algunos se han asombrado, pues al excavar en las profundidades de la tierra, donde hay incluso gases que pueden terminar con la vida humana, hay seres vivientes en esas profundidades. Es Dios el que sustenta su creación. No solo lo que vemos, sino también lo que no vemos, pues Él es el creador de todas las cosas. Y de ahí cualquier Dios que las personas tengan o inventen es a partir de lo que Dios ha creado. Yo prefiero ir a la fuente, al Dios que ha creado todas las cosas. Entonces Él es la roca de nuestra salvación. Él es el gran Dios. Él es el rey sobre todos los dioses. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Pero también dice la Biblia que Él es el pastor que cuida de su pueblo. Un pastor amoroso. Un pastor que inspira confianza. Un pastor que no faltará. Por lo tanto, es un pastor que siempre
estará. Un pastor que sabe a dónde debe llevar su rebaño. Somos ovejas de su prado, somos su pueblo. Él es nuestro pastor. ¿Qué enemigo podrá acaso atentar contra nosotros? No hay uno solo, porque Él cuida de nosotros. Y como el buen pastor, el Señor no nos faltará. Entonces, de acuerdo con este salmo, ese es el Dios que adoramos. Cuando yo sé, reitero, quién es el Dios que adoramos, entonces la adoración es significativa porque sé lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando adoramos? ¿Qué pasa cuando adoramos a Dios? ¿Qué es lo que experimentamos? ¿Será que experimentamos algo cuando adoramos al Señor? Bueno, pues quiero ilustrarlo de esta manera. Los que vivimos en ciudades con climas tan extremos como este, sabemos lo difícil que es el tiempo del invierno, aunque en los últimos años ya no ha nevado como otros años. Pero las temperaturas bajo cero hacen que estar en la calle sea todo un desafío, todo un reto. Es algo difícil. Y no hay chamarra que sea suficiente. Tú te pones la camisa, te pones el suéter, te pones la chamarra de la chamarra y todavía una cobija encima y parece que no la haces. Algunos tienen que usar algo para cubrir sus oídos porque sientes que se te van a caer o daña tus oídos. Usas un cubrebocas, tratas de protegerte lo más que puedas porque el frío puede terminar con nosotros. Tienes que usar guantes. Las herramientas se quiebran con el frío. Los que trabajan en la obra y van a realizar su tarea se dan cuenta que el agua que dejaron en la cubeta ahora está congelada y tienen que luchar para sacar ese hielo de la cubeta. El cemento y la mezcla tiene que ser preparado especialmente porque si no sus propiedades se pierden y en consecuencia la construcción será de mala calidad. Es todo un reto vivir con un clima como este en tiempo de frío. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la adoración? Bueno, yo le he llamado a esta parte de la experiencia del frío al calor. Porque en más de una ocasión he ido totalmente cubierto, protegido del cuerpo, de las orejas, con un gorro, con algo que me cubra la cara por el frío, pero de pronto llego ya sea al centro de trabajo o a alguna oficina o a casa de algún hermano, incluso a mi propio hogar, y cuando entro a la casa o a cualquiera de estos lugares que he mencionado, hay calor. El clima es agradable y entonces la chamarra sobra. Entonces la bufanda hay que quitársela. Y entonces hay que quitarse las orejeras, no sé cómo se le llama eso que se pone acá. Hay que quitarse el gorro y es un quitadero de cosas que tienes que dejar en la puerta para poder disfrutar de la compañía de tus seres queridos, de la compañía de tus compañeros de trabajo, porque estás en un ambiente cálido, en un ambiente donde el frío no te es problema. Y eso es lo que pasa cuando estamos en la presencia del Señor. Este frío representan las preocupaciones, representan las enfermedades, representan el temor, representan toda situación de peligro. En el contexto de la oración, de la adoración, lo que pasa es que todo esto que yo traigo, todo ese frío, por así decirlo, que vengo y entonces vengo cargando chamarras, bufandas y todo esto que son preocupaciones, enfermedades, temor, situaciones de peligro, pasan a segundo término porque Dios nos abraza y nos hace sentirnos seguros. Gloria a Dios. Nos olvidamos de todo. Y no estoy hablando de olvidarnos de todo como un acto de irresponsabilidad, no. Porque el calor, la calidez
de la presencia de Dios, que ya dije hace un rato, es un Dios real, nos da la seguridad de que Él se está haciendo cargo de las cosas. Por eso debemos adorar al Señor, cantar con convicción, porque Él es Dios, porque Él es real. Y entonces sentiremos el abrazo de Dios y nos hará sentirnos seguros. Yo sé que hay gente que me está viendo y escuchando, que está pasando por enfermedades, que tiene preocupaciones, que han perdido a un ser querido, bueno, hay situaciones que le hacen que sus días, o que hace que sus días no sean tan agradables como quisieran. Pues estos tiempos de adoración son tan importantes porque nos revitalizan. Y esto es lo que pasa en nosotros cuando adoramos al Señor. De manera que Dios es el centro de todo lo que hacemos y decimos. A pesar de lo que nos pasa, nada es por nosotros, todo es por Él y para Él. Y aquí viene algo que es bien interesante. Le adoramos cuando las cosas están bien. Sí, todo está bien en casa, tengo un empleo, todo está bien, no hay pandemia, no hay nada, todo está bien. Le adoramos cuando todo está bien y es bueno adorarle cuando todo está bien. Pero también le adoramos cuando las cosas no están bien. Y es que la esencia de Dios no cambia. No porque mis circunstancias cambiaron, las circunstancias de Dios cambiaron. Dios no cambia. Él debe ser adorado en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Mis circunstancias, reitero, no alteran la esencia de Dios. Él sigue siendo Dios, lo ha sido y seguirá siendo Dios. ¿Por qué debo aclarar esto? Porque hay quienes enseñan lo contrario. Tú gózate, tú alaba, tú canta y todo va a cambiar y todo se va a resolver y entonces después te sientes frustrado porque vienen momentos difíciles. Pero el pueblo de Dios aprende a adorar en tiempos de bonanza y en tiempos difíciles porque no es por nosotros, es por el Dios que adoramos. Si Dios cambiara de acuerdo a mis circunstancias tendría cierto sentido, pero Dios no cambia. Así que si la estoy pasando bien, Señor, te adoro, eres fiel y tu misericordia es eterna. Si la estoy pasando mal, Señor, tú eres fiel y tu misericordia es eterna. Le alabo por lo que Él es y le alabo por lo que Él hace, pero nunca he dicho, le alabo solo por lo que Él hace. No, le alabo por las dos cosas, por lo que Él es y por lo que Él hace. Lo que Él es no cambia cuando Él hace algo. Y entonces adoremos siempre al Señor. Dios se manifiesta, estoy hablando de qué pasa cuando adoramos a Dios. Dios se manifiesta declarando su voluntad a su pueblo. Declarando su voluntad a su pueblo. ¿Qué hace Dios cuando le adoramos? Bueno, debo decir que adorar a Dios también es por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de las disciplinas espirituales que también implican no solamente la oración, ayuno, cantar, la oración congregacional, participar de los sacramentos, los retiros, mis tiempos privados de adoración con el Señor. Todo esto que engloba la adoración, en todo esto lo que pasa es que Dios nos llama a servir. No hay otra manera de que Dios pudiera llamarnos si no es cuando estamos adorándole. Dios nos llama a servir. Y usted dirá, bueno, pero es que yo ya le estoy sirviendo. Dios confirma el llamado cuando le estamos adorando. Hemos escuchado testimonios de hermanos misioneros, hermanos que están en las misiones, que están pasando por tremendas situaciones, pero lo que han dicho es que a pesar de estar haciendo misión o predicando el evangelio en tiempos de pandemia, alguien dijo, Dios ha confirmado mi llamado. Gloria a Dios. Dios
llena de nuevas fuerzas o le da nuevas fuerzas al que se siente débil. Es posible que estés débil de espíritu, débil emocionalmente, que tengas alguna tristeza inexplicable o que tu fe esté tambaleando y comenzamos a adorar y como ya dije que se trata de Dios y de conocer a Dios, Él nos da fuerzas. También en el contexto de la adoración, Dios confirma por medio de su palabra que somos su pueblo y hace un llamado a la santidad y servicio. Esto es lo que pasa cuando adoramos a Dios. Y esto último que acabo de decir, esto es lo que hace Dios. Nos llama, nos confirma, nos llena de fuerzas y confirma por medio de su palabra que somos su pueblo y hace un llamado a la santidad y el servicio. Por eso los discípulos salieron a predicar por todo el mundo, no es cosa fácil, pero ellos entendieron quién era el Dios al que adoraban. Por eso la iglesia que era perseguida en Hechos 8 salieron de su lugar, se fueron a otros pueblos, pero mientras ellos iban predicando, iban anunciando, no se iban quejando de que los habían perseguido, iban anunciando, dando las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación. Y eso es lo que hace Dios cuando le adoramos. Dios nos hace un llamado a la santidad y el servicio. No se trata solo de cantar, no se trata solo de estar presentes en esta transmisión o en el servicio cuando ya podamos hacerlo presencial. Si después de eso tú no haces nada para que el reino de Dios crezca, o no te involucras dentro de las actividades y ministerios de la iglesia, pues si eso no sucede, entonces tu adoración fue simplemente un momento al que fuiste o una reunión a la que fuiste convocado y aceptaste la invitación, pero nada pasó. No te enteraste de lo que Dios es. No supiste lo que Dios hace en ti cuando adoras y mucho menos no te diste cuenta de qué es lo que hace Dios con todos los que estamos adorándole. Definitivamente, la adoración significativa nos permite entender que ese Dios nos llamará a su servicio. ¿Saben? Más allá de los bonitos cantos, que qué bueno que hemos tenido bonitos cantos, y al finalizar este sermón tendremos un canto más. Qué bueno que adoramos con libertad, qué bueno que usted quiera levantar las manos, no está prohibido, no es inmoral levantar las manos, qué bueno que usted aplaude, qué bueno que usted cierra los ojos, lo que usted quiera, lo que Dios le diga, lo que Dios ponga en su corazón a hacer, usted lo hace, porque es un tiempo con Dios, porque es el Dios al que estamos adorando, no es al hombre, no nos estamos fijando de qué opina la gente, ay, de qué dicen, ay, cómo me veo, ay, no, estamos adorando al Señor. Y entonces, reitero, Dios se manifiesta y nos recuerda que hay una misión que cumplir. Y es que cada vez se sumen más adoradores al servicio del Señor. Hay un hermoso himno que es una especie como de diálogo entre el que está sirviendo a Cristo y Cristo contestando. Y lo quiero leer, creo que se llama el himno Ven en pos de mí. Si no es así, pido disculpas. Bueno, porque hay diferentes formas en cómo los titulan, pero en este diálogo encontramos la respuesta de Jesucristo a una persona que está dando ciertos motivos, lo que le está sucediendo mientras lleva a cabo o cumple la misión de Dios. Posiblemente haya sido tu experiencia en algún momento. Y si no, es posiblemente esto suceda. Y dice así el himno, está hablando entonces la persona y luego va a contestar Jesucristo. Dice,
Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir. Acuérdense, él está diciendo, Señor, a mí me están tratando mal. Y aquí viene la respuesta de Jesucristo. Camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Sígueme, que mis padecimientos han sido más grandes que los tuyos. Y luego nuevamente la otra persona dice, a veces dije que por él penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué su senda por andar, mi fama y fortuna por él yo la dejé. Entonces le oí así decir, y ahora habla Jesucristo, mi hogar de eterna gloria por ti abandoné, mis manos enclavadas en cruenta cruz miré, mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. El diálogo continúa. Señor, si llego a morir, y así podría mi sufrir, mi vida compensar, mejor amor de amigo jamás podré hallar. Entonces le oí así decir, si solo un vaso de agua te pido que has de dar, te pido un vaso de agua, solo era demandar, mas si en tus aflicciones un alma has de ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. La adoración es significativa porque entendemos quién es Dios. La adoración es significativa porque caminamos con Cristo. Este Dios, que es la roca de nuestra salvación, este Dios que es el gran Dios, este Dios que es el Rey sobre todos los dioses, este Dios que es el creador de todas las cosas, pero también este Dios que es el pastor que cuida de su pueblo. Este es el Dios al que adoramos. Por lo tanto, nunca nos cansemos de adorar al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué precioso salmo. Qué preciosa lectura de la Biblia. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Te damos gracias porque tú miras a todo aquel que te adora y te alaba. Te damos gracias porque recibes la adoración de tus hijos que sirven en las misiones, que proclaman el Evangelio, que cantan una hermosa alabanza, que dirigen a tu pueblo, que dan una enseñanza en sus tiempos de oración, que llevan a cabo el ayuno. Cualquiera que sea la forma de adoración, tú bendices a tus hijos. Bendice a tu pueblo, Señor. Que nunca dejemos de hacer lo principal por enfocarnos en aquello que es secundario. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, apreciables hermanos.